reportera de Televisión Azteca, en el estado de Guerrero, quiso dejar en mal a la gestión de la presidenta Claudia Sheinbaum en plena mañanera. Una reportera con una línea editorial crítica de TV Azteca, reportando desde Guerrero, se coló a la mañanera del pueblo, buscando resaltar fallas y cuestionar directamente la estrategia federal de seguridad de la presidenta Claudia Sheinbaum. La respuesta por parte del gabinete de gobierno fue clara y contundente. Escuchemos este diálogo circular que se vivió en la mañanera del pueblo. Bueno, a ver, vamos con la compañera de Guerrero y una más nacional y cerramos. Gracias. Buenos días, presidenta. Buenos días, compañeros y el Gabinete Federal. Soy Diana Morales, de Fuerza Informativa Azteca. Una pregunta respecto a la situación de seguridad que prevalece en la capital, en Chilpancingo. No sé si el secretario Omar o usted me pueden apoyar con la respuesta. En el mes de diciembre, el alcalde Gustavo Alarcón pidió un reforzamiento de la seguridad en la capital ante pues lo que todos conocemos, las constantes situaciones de violencia, una disputa entre grupos de la delincuencia organizada y una amenaza en ese momento, en el mes de diciembre, de la cancelación de los 200 años de la Feria de Navidad y Año Nuevo. Entendemos que se logró una coordinación entre autoridades de los 3 órdenes de gobierno para poder realizar este evento que recientemente terminó. Sin embargo, el alcalde ha sido muy insistente en solicitar el reforzamiento de las medidas de seguridad, particularmente a la Secretaría de Seguridad que preside Omar García, y incluso él ha dicho pues que este problema no se resuelve con comunicados, independientemente de si vienen de la Federación o del Estado. Y en este mismo tenor, presidenta, pues recordar que justo en el mes de diciembre, el 22 de ese mes, pues fue asesinado un coordinador, ¿no?, del IMSS Bienestar de Tlacotepec. Y bueno, esto pone como un poco en el centro de la conversación qué acciones concretas sí se están realizando, porque sabemos que hay atención a las causas, sabemos que hay programas sociales para la capital, sabemos que hay brigadas de atención y de paz en las colonias de mayor incidencia. Sin embargo, en los hechos vemos que estas acciones pues dejan todavía mucho que desear para los capitalinos. Incluso el INEGI el año pasado, en 2025, también habló acerca de la percepción de inseguridad que resienten los capitalinos. Eso en el caso de Chilpancingo. Y nos vamos a regresar a Acapulco porque me gustaría preguntarle aquí también qué otras acciones se están realizando para garantizar que el Jardín del Puerto, como usted lo ofreció a los ambientalistas y ecólogos de esta ciudad, ecologistas, que se iba a garantizar mayormente en el Jardín del Puerto pues una concentración de áreas verdes y no de concreto, de construcciones de concreto, que es a lo que ellos apelan, ¿no? No quieren que este Jardín del Puerto se construya o se convierta en un área totalmente urbanizada y totalmente pues que vaya en contra como de lo que ellos quieren. Y ya para terminar, las viviendas de interés social que se están construyendo aquí en la ciudad. Recientemente recibimos aquí un reporte a través de Fuerza Informativa Azteca de que se están construyendo en una zona identificada como de alto riesgo. No lo digo yo, lo dice el Atlas de Riesgo Municipal de la Coordinación de Protección Civil de Acapulco. Los vecinos de esta zona pues están solicitando la intervención de las autoridades para evitar tragedias como las que públicamente ya conocemos todos, y también que se atienda el tema de que no se invadan las áreas verdes del Parque Nacional El Veladero, que es un área protegida por la Federación incluso. Esas son mis preguntas. Muchas gracias. A Omar, luego a la almirante. ¿Quiere hablar sobre el tema de la rehabilitación? Adelante. Primero, sobre Chilpancingo. Los llamados que hizo el presidente municipal, por supuesto, son escuchados, pero no solo escuchados, atendidos. Tuvimos varias reuniones con la gobernadora del estado, con la gobernadora Evelyn, y se enviaron, ahorita tenemos 521 elementos adicionales de la Secretaría de Seguridad, más todo el despliegue que ya está de la Secretaría de la Defensa Nacional, de Guardia Nacional, de la Secretaría de Marina. El presidente municipal de Chilpancingo pidió y solicitó seguridad, que dijo que no había condiciones para la feria, como usted bien lo menciona. La feria fue atendido, la feria terminó y concluyó, como usted sabe, con saldo blanco. Entonces no es solo escuchar, sino atender.
Se incrementó el despliegue de fuerzas, se incrementó también el despliegue de células de investigación y tuvimos saldo blanco en esta feria. Sobre lo que menciona de los programas de atención a las causas y a jóvenes, es muy importante precisar lo siguiente. Los programas de atención a las causas, que son sumamente importantes para darle oportunidad a varios jóvenes y que no se metan en estos como sicarios o sean reclutados por el crimen organizado, cuando hay atención a las causas no quiere decir que la autoridad deje de operar, va en paralelo. Por un lado son atención a las causas y por el otro lado es el trabajo del Gabinete de Seguridad, que son las investigaciones, las detenciones y todo el personal de Defensa, Marina, Guardia Nacional, Policía Estatal, que todos los días está trabajando en las calles. Entonces, espero haber podido contestar adecuadamente. Sí, había una discusión para incrementar las áreas verdes más bien para que no se construyeran más locales que en áreas verdes del Jardín del Puerto. El Jardín del Puerto es un área que se confunde a veces con los muelles y la parte de la gasolinera. Tiene 5.047 metros cuadrados, sin considerar muelles ni las concesiones de la gasolinera. Había 17 locales. Esos 17 locales corresponden a 556.94 metros cuadrados, de los cuales solo es el 11.03%. Con las peticiones de los ecologistas se redujeron esos locales a solamente 9 locales. Es necesario que haya locales por la cuestión de la hidratación y ciertos servicios que requiere la gente que va al jardín. Si no damos servicios de venta de agua o de refrescos o paletas o algo que hidrate a la gente que va al jardín, se nos van a llenar de ambulantes. Entonces necesitamos tener ese control porque es un espacio libre, no tiene control. Y lo que quedó actualmente de locales solamente son 378.53 metros cuadrados, de un total de 5.000, o sea, 7.5% del área ocupada. Lo que quiere decir que las áreas verdes, pasillos, plazuelas, todo lo que es público para espacio cultural equivale al 88.97%. La señora presidenta nos instruyó en aquella ocasión que incluso pusiéramos árboles en macetas para dar mayor espacio verde en áreas donde pueda circular la gente, pero que también haya área verde y haya sombra. Ya se pusieron. ¿Te cuánto? Gracias. Pedían ellos 80-20. 88. Y estamos dando 90-10. O sea, 90 áreas verdes, bueno, 10% de construcción y se tuvo mucha plática. Sebastián estuvo encargado de platicar con ellos y ya ese tema ya no es un problema. Que bajo el liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum se ha fortalecido a partir de la implementación de los 4 ejes con énfasis en la coordinación. En estos 15 meses de gobierno, el Gabinete de Seguridad ha fortalecido la coordinación entre la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Gobernación, Guardia Nacional, Fiscalía General de la República, Secretaría de Seguridad y Centro Nacional de Inteligencia. Y las entidades federativas, como es el caso particular de Guerrero, con quien trabajamos en coordinación muy estrecha con el Gobierno, con la Fiscalía General de Justicia y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. Desde el inicio de la administración, por instrucciones de la presidenta, se han incrementado las operaciones en Guerrero con el objetivo de detener a los generadores de violencia y disminuir los delitos de alto impacto como el homicidio y la extorsión. Asimismo, en este periodo se homologó el modelo de operación en 4 sectores en Acapulco, 146 cuadrantes y 252 colonias, donde se realizan patrullajes y filtros de seguridad en puntos de alta incidencia delictiva. Se han establecido puestos de control itinerantes, se incorporaron lectores de placa y algunos arcos detectores en accesos carreteros. Se estableció un mando de alto nivel y se implementó un equipo de fuerza de tarea institucional donde participan todas las instituciones del Gabinete de Seguridad, además de unidades especializadas en investigación e inteligencia, con el objetivo de realizar detenciones en flagrancia, cumplimentar órdenes de aprehensión y dar seguimiento a casos prioritarios y delitos prioritarios como es la extorsión. Estas acciones, del 1 de octubre del 2024 al 31 de diciembre del 2025, aquí en Guerrero, han sido detenidas 1.788 personas por delitos de alto impacto. Se aseguraron 34 toneladas de droga
y el Ejército y la Marina desmantelaron 6 laboratorios, sumándose a los casi 1.900 laboratorios que a nivel nacional han sido destruidos por el Ejército y por la Marina. Como ya lo dijo la señora Presidenta y la Gobernadora, la disminución de 65% en el promedio diario de homicidios en los 15 meses de la presente administración, que es la cifra más baja desde el año 2009. Entre los meses de octubre del 2024 a diciembre de 2025, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública y la Fiscalía General del Estado, se realizaron 34 detenciones de organizaciones delictivas como los Rusos, Cártel de Caborca y los Rodríguez. También 10 integrantes de Cártel Independiente de Acapulco. Por ello se mantiene de manera continua los trabajos de inteligencia, investigación y despliegue territorial para ubicar y detener a sus integrantes, responsables de extorsión, homicidio, secuestro y tráfico de drogas, entre otros delitos que afectan directamente a las familias aquí en Guerrero. En representación del Gabinete de Seguridad voy a mencionar algunas acciones que se han realizado en los últimos días. En seguimiento a trabajos de investigación sobre la célula delictiva Los Rusos, dedicada principalmente al secuestro, extorsión y venta de drogas, el 7 de enero se realizó un operativo encabezado por la Secretaría de Marina, donde se detuvo a Félix Valentín N. Este sujeto se encargaba de la distribución de droga y resguardo de armas pertenecientes a dicha organización y tenía como zona de operación las localidades de San Pedro de las Playas, Las Vigas y San Marcos, donde se les consideraba uno de los principales generadores de violencia. Se aseguraron armas de fuego, droga y vehículos. Cabe destacar que se han realizado diversas operaciones en torno a este mismo grupo delictivo. El 6 de diciembre fue detenido aquí en Acapulco Víctor Edgar N., jefe de célula de esta misma célula delincuencial, vinculada con el homicidio de un policía municipal ocurrido el 13 de octubre del 2025. En Acapulco también fue detenido Hendrik David N., también generador de violencia y colaborador de esta célula criminal, a quien se le aseguraron diversos narcóticos y armamento, relacionado con extorsión y homicidios también. En Chilpancingo fue detenido Francisco N., integrante de Los Tlacos, acusado por el delito de homicidio, a quien se le relaciona con el homicidio de un servidor público ocurrido el 22 de diciembre del 2025. Mencionaré otros casos en el estado de Guerrero, como en octubre, elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana que realizaban labores de investigación para combatir el delito de extorsión en el mercado central de Acapulco, fueron agredidos por una célula criminal, resultado del cual 3 compañeros de esta secretaría resultaron heridos. Uno de los agresores fue detenido en el lugar y otro perdió la vida. De manera inmediata y en coordinación con autoridades del Gabinete de Seguridad, Defensa, Marina, Guardia Nacional y también autoridades estatales, se desplegó un operativo que a partir del análisis de cámaras de monitoreo permitió la detención de 3 personas más relacionadas con los hechos en la autopista del Sol, a la altura de la caseta Paso Morelos. Posteriormente, en acciones coordinadas con autoridades de Morelos en Cuernavaca, se detuvo a un líder de un grupo criminal con operación en Acapulco y a una mujer que lo acompañaba. En la colonia Progreso se aseguró un inmueble con armamento y municiones. Con estas acciones sumaron 6 personas detenidas por la agresión a nuestros compañeros y por el delito de extorsión, resultado del trabajo conjunto con las autoridades locales. Desde aquí hacemos un reconocimiento por parte del Gabinete de Seguridad a los compañeros que fueron agredidos y heridos en esta acción. En otros hechos realizados el año pasado, en el 2025 destacan acciones como la de David Adrián N., realizada en Puerto Marqués, integrante de una célula delictiva generadora de violencia y autor material de un homicidio a un magistrado ocurrido el 11 de diciembre del 2024. Sobre este caso, fueron detenidos en coordinación con la Fiscalía General de Justicia 2 autores materiales más y una persona más que participó en este homicidio. David Roberto N., detenido en Acapulco, como se informó aquí, fue identificado como autor material del múltiple homicidio ocurrido en el poblado de Tres Palos, en Acapulco, Guerrero, donde 5 personas privadas de la vida y 2 personas más resultaron lesionadas. Esta persona se desempeñaba como líder de una célula delictiva en esa zona, generadora de violencia, a quien se le relaciona con secuestros, extorsiones y homicidios. Gabriel N., detenido en el municipio de Ometepec como resultados de trabajo coordinado y el intercambio de información, contaba con una orden de extradición y era uno de los más buscados por autoridades de los Estados Unidos por los delitos de feminicidio, robo y fraude. En materia de combate al tráfico de drogas frente a las costas de Guerrero, al suroeste de Acapulco,
La Secretaría de Marina aseguró recientemente 1.6 toneladas de cocaína en mar abierto, en la cual en la presente administración suman aproximadamente 51 toneladas de esta droga aseguradas por la Secretaría de Marina en alta mar. Uno de los principales objetivos y la instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum es combatir la extorsión. Es también nuestro objetivo generar confianza para que comerciantes, empresarios y transportistas denuncien, permitiendo así actuar con mayor eficacia contra quienes dañan la economía local y la tranquilidad de las familias. En materia de extorsión, durante el 2025 se obtuvieron importantes resultados gracias a la colaboración de la ciudadanía que confió en las autoridades para hacer su denuncia. Desde que se implementó la Estrategia Nacional contra la Extorsión, en el país han sido detenidos más de 700 personas. 29 de ellos han sido aquí en el estado de Guerrero. Entre estas detenciones se encuentran Israel N., alias El Toluco, líder de la célula delictiva Los Toluqueños, grupo generador de violencia dedicado al cobro de cuotas a comerciantes de los mercados, detenido en Acapulco. Con esta acción suman otros 8 integrantes de esta organización, detenido como resultado de los trabajos de investigación y operativos interinstitucionales. En otro evento relevante, en seguimiento a diversas denuncias ciudadanas y trabajos de inteligencia, en Acapulco fue detenido Alexander N., quien contaba con 2 órdenes de aprehensión por los delitos de extorsión y delincuencia organizada. De acuerdo con las investigaciones, este sujeto controlaba el cobro de piso y la venta de droga en el mercado central de Acapulco, afectando directamente a los comerciantes. Muchas gracias. Con permiso. Vamos para acá, a ver el compañero que está levantando con mucho. Muchas gracias, Presidenta. Sí. Julio Mar Gómez, de Medios del Pacífico. Presidenta, si bien lo había mencionado hace un momento, el diálogo con Marco Rubio, ¿qué pasaría si el presidente Donald Trump de Estados Unidos decidiera apostar naves navieras a las costas de México, como lo hizo con Venezuela? ¿Qué pasaría si no aceptara ese diálogo y si realmente tomaría las acciones tal y como lo ha dicho o manifestado en el día de ayer? Hay un acuerdo con la Guardia Costera, almirante, y el Comando Norte para que sea la Secretaría de Marina quien esté a cargo en nuestras aguas continentales de la vigilancia. Es un acuerdo que se tomó hace unos meses y ha estado funcionando. Mencionó el secretario Omar, a ver si pones la cantidad de droga que se ha incautado en la mar por el trabajo de Secretaría de Marina. Es un trabajo muy especializado, tienen un centro de control que he tenido la oportunidad de visitar, está en vigilancia permanente 24 horas, hay contacto con el gobierno de Estados Unidos, con la Guardia Costera, por si se acerca un vehículo marino, una lancha, y pueda ser, junto con la coordinación, detenido sin necesidad pues de que haya una acción de fuerza mayor. Entonces, fíjense, son, ¿qué dice ahí? 1.6 toneladas de cocaína que se han incautado en la mar por parte de Secretaría de Marina. Entonces hay un acuerdo en ese sentido. Obviamente, pues nosotros queremos que se mantenga ese acuerdo y depende también del trabajo conjunto que se haga, de la coordinación y los resultados. Y no queremos pensar en otro escenario, más bien queremos seguir trabajando en ese escenario para que la coordinación se estreche todavía más en el marco de la defensa de nuestras soberanías, de ambos, y de la integridad territorial de México. Gracias, Presidenta. En días pasados pues se detiene a Eduardo N., operador de García Luna, contaba con contratos millonarios con los eferesos. Esta detención se dio después de muchos años, le dieron un golpe fuerte también al equipo de Genaro Luna. No sé si tenga más datos sobre esta detención el secretario de Seguridad. Pues es un trabajo más bien que está haciendo la Fiscalía, ¿verdad? General de la República. No sé si tienes tú más información sobre este tema. Es un trabajo que hace la Fiscalía General de la República. Son órdenes de aprehensión que ya existían, pero que no se habían llevado a cabo. ¿Qué quiere decir una orden de aprehensión? Que se hace la investigación por parte de la Fiscalía, se lleva a un juez,
el juez reconoce las pruebas, dicta la orden de aprehensión y la Fiscalía no las había llevado a cabo. Entonces ahora con Ernestina Godoy pues están revisando en este caso de cero impunidad a la corrupción, como en el caso de cero impunidad a los delitos de alto impacto que corresponden al fuero federal. Muchas de las órdenes de aprehensión que no habían sido ejecutadas ahora las están ejecutando. Y es muy importante porque, como lo expliqué ayer, son contratos de empresas de García Luna que hizo después de haber sido secretario, que se hicieron con el gobierno federal. Sí, de acuerdo, son millonarios esos contratos y que realmente terminaron. Bueno, contratos que nunca se ejecutaron o que tienen muchísimas observaciones. Exactamente, eso es lo que quería comentarle. Presidente, en días pasados le he cuestionado sobre los avances de los casos, particularmente de Valeria Márquez, la influencer que fue asesinada en Jalisco de una manera pues violenta en ese feminicidio, y también le había cuestionado sobre los colaboradores si tiene del gobierno de la Ciudad de México. ¿Qué avances tienen? Si podría ser el secretario de Seguridad Pública la respuesta. Con permiso. En el caso de los funcionarios de la Ciudad de México estamos trabajando de manera coordinada y todas las semanas estamos informando en conjunto a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, la Policía de la Ciudad de México, Fiscalía General de la República y Secretaría de Seguridad. Ahí, como saben, va más de una docena de detenidos ya y van a continuar las detenciones. Es un caso muy sensible, detenidos ha estado habiendo continuamente, vamos a continuar con estas detenciones, pero es una investigación cerrada que en su momento se informará. No ha dejado de haber avances, repito, las detenciones se han seguido dando y así seguirán hasta llegar a detener a todos los responsables. Muy bien, ¿no podría darnos un poquito más de precisiones y en este caso la razón o el motivo por cuál fueron así? ¿Fue una venganza? El móvil no, en su momento lo informaría la Fiscalía General de Justicia. ¿Tiene algún término más o menos? ¿Perdóneme? ¿Algún término? No, ninguno. Muy bien, muchas gracias, secretario. Presidenta, con todo respeto, mi participación anterior pues no se me permitió terminar mis puntos a exponer. Yo no represento a ninguna empresa, estoy aquí retomando el tema que yo investigué sobre las acciones que realizaba el ex general retirado Ballín, Osuna y su gente. La información es pública y se encuentra en plataforma Compramex, así como que la información que realicé o la investigación también fue por parte de pues yo diría patriotas, ¿no? Personas que se encuentran dentro de la defensa nacional y que fue una situación que nos hicieron llegar. El traer esta información por el bien de la 4T, Presidenta, y a usted, ya que los datos que le proporcionan son incorrectos de acuerdo a los documentos de plataforma, justamente aquí los traigo. Mi única intención, Presidenta, es presentar estas pruebas, es que usted tenga la verdad en las manos para que pueda investigar más a fondo, como lo han hecho con la Secretaría Anticorrupción. El presupuesto no asignado no está siendo utilizado o aprovechado para sus propios fines. Usted solicitó que Recuérdame el caso para que el caso conozcan todos. Sí, claro, el caso es de general en retiro Ballín, que estaba en la FAC. Pues esta básicamente era precisamente por un enriquecimiento ilícito y demás contratos de corrupción, y que esta investigación pues se la hice de conocimiento el 22 de septiembre y que pues obviamente la responsabilidad de entregar contratos de estas licitaciones opacas a la Defensa Nacional y la Guardia Nacional, pues se declaran desiertas o a las empresas factureras y pues obviamente sin capacidades mínimas para realizar estos servicios. Esto es por el bienestar de la tripulación, esto es por el bienestar propio de quienes viajan, ya sea por viajes pues precisamente humanitarias y poder evitar accidentes. Por ello traje esta información y usted hizo a bien que me entregaran una ficha técnica en relación a esto. Me lo mandó el compañero. Ajá, y precisamente dice, esta fue la ficha. Cuestionamiento de la conferencia matutina el 22 de diciembre del 2025. Es falso que el personal vinculado general retirado Enrique Ballín Osuna continúa autorizando, firmando licitaciones millonarias a favor de esta empresa inexistente. Los procesos de contratación se realizan conforme a la normatividad vigente. B.
En relación con el mantenimiento de las aeronaves Boeing 727, se precisa que el 12 de agosto de 2025 se adjudicó mediante licitación pública el mantenimiento integral de 3 aeronaves de la Guardia Nacional a Horizon Suppliers SASB. Ha contratado actualmente desde el 2019 para el presente año con un monto autorizado que oscila entre 36 y 90 millones de pesos. Es falso que se haya realizado una licitación directa por 5 millones de dólares. Es posible que el cuestionamiento corresponda a la adquisición de 25 de agosto del 2025 con un avión C-130 Super Hércules directamente con el fabricante por 192 millones de dólares, con entrega programada para el diciembre de 2028. En conclusión, se advierte que el periodista expuso una mezcla de información heterogénea y desorganizada, parcialmente verídica, que denota su falta de conocimiento y sustento. Para ello, pues obviamente nosotros en nuestra investigación y en nuestra nota publicada en Medios del Pacífico, pues obviamente le traigo, ahora sí como diría el expresidente, las pruebas, y se las traigo a usted para que pudieran evaluarla. Alguien cercano a usted podría decir sí o no en referente a este caso, porque prueba de que no son los fabricantes que le dan mantenimiento, como usted me lo había mencionado, que son directamente con los fabricantes que se daban este tipo de mantenimientos. Aquí tengo las pruebas por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, y pues obviamente vengo detallado con resaltado. También tengo la prueba de la adjudicación para el Boeing, donde se demuestra el fraude a calificar para el beneficio de una empresa sobre los aviones Hércules que ustedes mencionaron en la ficha técnica que me mandaron. 2 de ellas están por perderse en juicios en Estados Unidos, y esto debido a que fueron adjudicadas a empresas de papel. Exactamente, y pues viene todos los detalles, Presidenta, por si gusta revisarlo, porque nuestra investigación como medio independiente pues también tiene un valor, y de la manera como se descalifica en esa ficha técnica que mandaron, pues obviamente no, pues demerita todo el trabajo que hicimos de investigación. Y pues aquí vienen las otras pruebas de las aeronaves de caza, que son 3 licitaciones adjudicadas de forma directa a una misma empresa del 2020, 21 y 22, y las pruebas donde se licitan cotización para el mantenimiento del 2021 y después lo niegan y lo eliminan, encubriendo al personal y ocultando la verdad sobre el estado de la aeronave, recordando que en el 2025 se cayó una de estas aeronaves y fue pérdida total. Presidenta, las investigaciones que nosotros realizamos están sustentadas y no son, y la verdad, con toda la intención de querer contribuir a la transformación, es precisamente diciéndole estas fallas. No es la intención de menospreciar su gobierno o la administración, sino al contrario, coadyuvar. Y simplemente por ello le hago entrega de toda la investigación que seguimos en curso, para que pudiera pues dignificar el trabajo de nuestra investigación y trabajo que tenemos en el medio. Sí. ¿Quiere contestar algo, general, sobre este tema? Por lo que se refiere al mantenimiento de las aeronaves de la Fuerza Aérea, que son 2 temas, ¿no? Uno de la situación del general Ballín, laborando en la FAC, no tiene ninguna relación laboral con la Secretaría de la Defensa Nacional, y el otro, por lo que se refiere al mantenimiento de las aeronaves, pues si quiere lo revisamos, más lo invito yo a la Secretaría de la Defensa Nacional para que le mostremos todo, pero todo el mantenimiento se realiza conforme a lo establece la Ley de Adquisiciones por licitación pública, y cuando en algunos casos específicos se hará la adjudicación directa, pero con mucho gusto lo vemos, lo revisamos, y que intervengan las autoridades que les corresponde investigar, adelante. También, si es necesario, ponemos a su disposición pues toda la información que amerite el caso. Con gusto lo hacemos. Gracias, secretario general. Definitivamente esa era la intención, que yo esperaba que me dieran esa ficha técnica, más no menospreciar el trabajo que tenemos. Esta es una adjudicación, si bien es cierto, el general Ballín no trabaja ahí ya, definitivamente sí, pero sí dejó personas para que pudieran autorizar licitaciones a modo, y pues aquí traigo una gráfica. Entonces aquí traigo la gráfica de cómo se autorizan esas licitaciones, pues a modo, también se la puedo entregar, se le hizo grandota para que pudieran ver esos errores. También el personal que haya dejado no tiene ninguna relación laboral con la Secretaría de la Defensa Nacional. Muchas gracias, y disculpe, Presidenta, pero tenía que decirlo. Sí, muy bien, y todas las denuncias que se hacen se investigan, ¿eh? Tiene la instrucción la secretaria Buenrostro
terminando la mañanera, si hay alguna opinión de ustedes, investigación, reportaje relacionado con temas de posible corrupción, ella de inmediato lo toma y hace sus investigaciones. Sobre el caso de la FAC, esa depende de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Se tomó la decisión de cambiar al director de la FAC y en la entrega-recepción de contratos que pudiera haber habido que no tuvieran una adjudicación adecuada o un concurso adecuado, es obligación de las áreas, de la FAC y de la propia Secretaría dar cuenta a la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno. Muchas gracias, Presidenta. En otro tema, también le había comentado yo en algún momento sobre un caso de familias originarias de Los Cabos que tenían un problema legal, el cual tuvieron a bien ganar en 2 ocasiones con 2 sentencias precisamente en el Tribunal Agrario. Sin embargo, SEDATU no ha podido otorgarles la escritura a estos copropietarios o condueños que definitivamente han estado batallando porque precisamente SEDATU no ha entregado las escrituras. Y déjame recalcar lo que podría ser a raíz que esta sentencia los han estado multando, Presidenta, económicamente al titular de Sedazota por no cumplir con la sentencia. Ahora se ampara contra las multas utilizando pues todo el marco jurídico que tiene Sedatu para no pagar esas multas y pues que están obligados a realizar lo que ya en sentencia y un juez lo dictaminó, aparte que son muy largos estos juicios y pues este oficio ya se metió en atención ciudadana, pero pues no se ha dado tampoco cabida a eso. Sí, le pedimos a la secretaria Edna Vega que lo revise personalmente. Ya por último, Presidenta. Pues está bueno. Bueno, le vamos a dar oportunidad a nuestros compañeros. Muchas gracias. Gracias. Vamos acá, Guerrero. A ver el compañero y luego atrás si quiere. Vamos a darle más oportunidad a Guerrero ahora para… Bueno, gracias. Vamos a… Una última aquí la compañera y ya cerramos con Bulmaro. Gracias, Presidenta. Buenos días, Judith Sánchez Reyes. Presidenta, preguntarle si la Fiscal General de la República le ha compartido alguna fecha para poder asistir a las conferencias matutinas y pues dar información acerca de esos temas pendientes que le competen. Ella nos ha manifestado que están haciendo una reforma muy importante de la Fiscalía que le corresponde a ella publicarla e informarla. Es parte del programa que tiene que presentar al Senado, porque por constitución el fiscal general o la fiscal general tiene que presentar un programa integral de su mandato. Ella, uno de los temas, además del fortalecimiento de toda la Fiscalía, quiere fortalecer lo que se llaman las delegaciones de la Fiscalía en los estados, con un programa integral. Entonces ella nos ha manifestado que prefiere dar una conferencia de prensa a los medios, a la ciudadanía, para que se conozca el plan integral de mejora de la Fiscalía y a partir de ahí pues ya podría participar en las conferencias. Bien, Presidenta, justamente en esta gira fuera de Palacio Nacional para encabezar las reuniones del Gabinete de Seguridad, ¿tiene contemplado ir a Tabasco? Sí, tenemos ahora hasta febrero, más o menos hasta mediados de febrero, ¿verdad? Y en esta parte de la primera parte de la gira no tenemos considerado el sur-sureste, con excepción de Guerrero, pero sí vamos a ir a Tabasco porque van a seguir las giras de seguridad. Bien. Y justamente aprovechando que está el Gabinete de Seguridad, saber si en el caso de Hernán Bermúdez Requena, ¿qué elementos probatorios ha aportado el gobierno federal justamente para robustecer esta acusación contra este exfuncionario en cuanto a los delitos federales como extorsión, delincuencia organizada y huachicol, a fin de determinar la responsabilidad del mismo y sea debidamente procesado? Omar, ¿quieres contestar?
Después de su detención, se le cumplimentó una orden de aprehensión primero que tiene la Fiscalía de Tabasco y tiene otra orden de aprehensión en FGR. Las investigaciones continúan, ha habido más detenciones, no solo es la de él. Ha habido días anteriores a su detención, se detuvo el segundo al mando, un sujeto apodado El Pinto, se detuvo por parte del Gabinete de Seguridad, Marina, Defensa y Secretaría de Seguridad en Zapopan. Y ha habido otra serie de detenciones. Recientemente también se detuvo a un exdirector de la Policía Estatal. Todas las declaraciones y todo esto que obra ya en las carpetas de investigación de la Fiscalía General de la República, en su momento lo informará la Fiscalía, pero todos siguen detenidos, va bien la investigación. Pero en este caso, con Hernán Bermúdez, ¿el gobierno federal ha entregado elementos probatorios, o sea, pruebas para fortalecer estas acusaciones? Por supuesto, por eso se obtuvo la orden de aprehensión. Bien. ¿Hay alguna otra acusación fuera de estos delitos federales que están en contra de este personaje? Hasta donde tiene conocimiento la Secretaría no, a menos que después la Fiscalía General de la República inicie otra carpeta por otros delitos, pero al momento, hasta donde sabemos, es por eso. Secretario, ¿cuál es la próxima audiencia de Hernán Bermúdez? Desconozco. Bien, y también, aprovechando el uso de la voz, ¿Bermúdez Requena ha solicitado o ha requerido algún tipo de atención médica? No tengo conocimiento al respecto. Él entonces está en el altiplano en este momento. Está en el altiplano, sí. Y bueno, también preguntar, ¿cuántas propiedades se han identificado de este exsecretario tabasqueño en nuestro país? Y también preguntar, ¿qué pasará con esas propiedades que tenía en Panamá? ¿México reclamará esos bienes? ¿Cómo ha sido también pues la coordinación, la comunicación con el gobierno del presidente Mulino respecto a este tema en específico? Tuvimos mucha comunicación y tenemos comunicación permanente, sobre todo cuando se logró su detención con Panamá, Uruguay, Paraguay, Brasil y otros países de América Latina. El Centro Nacional de Inteligencia y Relaciones Exteriores, que también nos ayudó muchísimo en este tema, tienen una fluida comunicación con estos países. Sobre cuántos bienes se van a asegurar, ya le corresponderá a la Fiscalía General de la República determinarlo. Bien, y bueno, abusando el uso de la voz, ayer asesinaron al periodista Carlos Castro, periodista especializado en Nota Roja en el estado de Veracruz. ¿Qué información se tiene hasta el momento, secretario? ¿Se me puede dar esa? La Secretaría de Gobernación y yo hemos estado en comunicación permanente con la gobernadora Rocío Nale. Vamos a coadyuvar a la Fiscalía General de Justicia del Estado, que es quien lleva el caso, la Fiscalía de Veracruz, para dar con los responsables. Y justamente preguntarle a la secretaria, que también está presente, este colega al parecer contaba con medidas de protección, pero en el 2024 le fueron retiradas. Preguntarle en ese sentido, secretaria, ¿cómo se determina, el retiro de la protección a periodistas? Porque, bueno, ha habido casos de este tipo o que están dentro del mecanismo y aún así han sido asesinados. Con su permiso, presidenta. Primero, lamentar el hecho del asesinato de este periodista. Decir que efectivamente esta persona tenía en el 2024 medidas de protección de parte del mecanismo estatal de protección a periodistas. Decir que él abandonó las medidas, porque se fue del Estado, abandonó se fue un tiempo y regresó y ya no hubo una solicitud sobre eso. Eso es lo que nos informan por parte del Estado. El mecanismo federal y el mecanismo estatal están ahora en coordinación con la familia, en coordinación con sus compañeros para la investigación, de manera que no haya impunidad, en coadyuvancia con la Fiscalía del Estado para la investigación, como lo dijo el secretario Harfuch, de este lamentable homicidio. Ocurrió anoche, están avanzando las investigaciones por parte de la Secretaría de Gobernación. Estaremos pendientes para la atención de este caso.
lamentable. Gracias. Y finalmente, Presidenta, hace unos días se dio un debate donde la encargada de comunicación digital de Morena en el Congreso de la Ciudad de México dijo que los cárteles eran los principales empleadores del país porque le daban trabajo a aproximadamente 160,000 o 180,000 personas y cada semana los grupos criminales sumaban a sus filas 350 o 370 personas. Esa información la obtuvo de un estudio que el especialista en seguridad, el finado Alejandro Hopp, y 2 expertos más publicaron en 2023, donde concluyeron que el gobierno, pese a las acciones que pudiera implementar, no tendría, digamos, la capacidad para encarcelar a ese gran número de personas pues, que formaban parte del crimen organizado. En tanto, bueno, pues no se evitara justamente el reclutamiento, porque esas pérdidas humanas que sufren las células criminales por muertes o por bajas justamente por los encarcelamientos, pues al final del día las compensan a través de este reclutamiento, sea por convicción o a la fuerza. En ese sentido, pues preguntar a usted y al resto del gabinete si hay una cifra oficial con la que se estime cuántas personas pertenecen a la delincuencia organizada en el país. Y la segunda pregunta sería, ¿en qué proporción el número de desaparecidos en México tiene relación con el reclutamiento criminal? Porque, pues como se vio en el rancho Izaguirre, varios sobrevivientes señalaron pues haber sido reclutados a través de mentiras, a través de ofertas de trabajo y incluso de ellos pues varios tienen o tenían ficha de búsqueda. Entonces, pues no sé si esa información no la puedan… Primero, muy desafortunadas las declaraciones de esta joven, la verdad. Segundo, no es el dato. Por supuesto que hay trabajo, sobre todo del Centro Nacional de Inteligencia en este tema. Y tercero, no es deseable. Entonces nosotros lo que hacemos es trabajar para que eso no ocurra, para que ningún joven se acerque a la delincuencia suponiendo que es una opción de vida cuando en realidad pues es una opción de muerte o de encarcelamiento, porque ese es el destino de cualquiera que entre a un grupo delincuencial. Y pronto vamos a dar la información del tema de desapariciones. Quiero resaltar en este tema el gran trabajo que ha hecho la Secretaría de Gobernación de cercanía con los colectivos de familiares de desaparecidos. La gran mayoría de ellos, si hay alguno que no ha sido atendido, no es por la Secretaría de Gobernación, sino porque no han querido acercarse. Ella personalmente lo recibe cada semana, lo atiende, conjuntamente se hicieron las modificaciones a las leyes y seguimos trabajando. Y está funcionando además ya la alerta que nosotros nos comprometimos, que fue parte de las modificaciones a la ley, para que en el momento en que se denuncie a una persona desaparecida, en ese momento se establecen todas las alertas, por lo menos en las áreas públicas, en todos los servicios públicos, para poder localizar a la persona en los primeros 48 horas. Y hay un trabajo muy importante que ya vamos a presentar de fortalecimiento para evitar algún reclutamiento forzado o algún joven que de manera voluntaria sea atraído a uno de estos grupos. Presidenta, de hecho, por ejemplo, en el Estado de México se está dando un caso que está llamando mucho la atención, es en cuanto a la extorsión o al engaño a niños, en donde a través de la modalidad de secuestro virtual los sacan de sus casas a través de una llamada telefónica, ya son más de 20 casos en ese sentido. Y también, bueno, pues se está dando la desaparición desafortunadamente de jóvenes. Por ejemplo, antes de terminar el 2025, se dio la desaparición de 3 jóvenes del Tecnológico, de hecho de aquí de Acapulco, fueron encontrados sin vida. Y también a finales de diciembre se dio la desaparición de una joven, Anaís Pérez Valentín, también en el Estado de México. O sea, vaya, son diversos casos que se dan en diversas entidades, pero… Hay casos, ahora hay un protocolo mejor de denuncia que permite que todas las autoridades se alerten para apoyar a las familias en caso de la denuncia de una persona desaparecida.
Eso no quita los números que hemos dado hoy, porque es importante, porque se ha dicho, y ya vamos a dar la información, de que no se habla de los desaparecidos y entonces eso opaca las cifras y los logros y los avances que hay en materia de seguridad. Entonces, atendemos homicidios, atendemos robos con violencia, atendemos extorsión, que estamos fortaleciendo la estrategia, y también desde las causas y desde la atención, una vez que se denuncia, de los casos de desapariciones que queremos que sean erradicados en nuestro país, y para eso trabajamos todos los días. Pero es importante mencionarlo porque varios conductores, periodistas hablan de esto como si no tuviera que ver con estos resultados, y se trabaja en ello y hay resultados también en este sentido, y lamentamos cada vez que haya un caso de desaparición y trabajamos para que no ocurra y poder atender a las familias. Entonces se están reforzando las acciones justamente para proteger este sector de la población. Hay varios temas y ahí lo vamos a presentar en una estrategia integral, que es parte, pues cuando demos los números de personas desaparecidas, cuántos están en carpetas de investigación, cuántos fueron registros en donde no se tienen completos los datos, y lo que estamos haciendo ahora lo vamos a presentar ya muy pronto. Y una parte muy importante es el trabajo social que tenemos que hacer junto con las familias. Los padres y madres de familias también tenemos que estar cerca de nuestros hijos y darles información para evitar que caigan en una situación que no debe ser. Pero este es un trabajo conjunto de toda la sociedad, y por eso el trabajo que hace el gobierno, que seguimos fortaleciendo y que todos los días lo hacemos en las reuniones y en el fortalecimiento de la estrategia, y al mismo tiempo el trabajo que se tiene que hacer desde las familias, con la sociedad, con los gobernadores, porque cuando hablamos de coordinación, es coordinación de las fuerzas federales y de todas las instituciones del gobierno federal. La coordinación entre el gobierno y las instituciones autónomas como la Fiscalía, incluso con el Poder Judicial, y también la coordinación con los gobernadores, con las fiscalías estatales, con las secretarías de seguridad, y también la coordinación con la sociedad. Estas ferias de paz que hacemos tienen que ver con eso, no es la atención de un servicio, es el involucramiento de todos para que podamos reducir la violencia en el país y que ningún joven, ningún niño o niña se acerque a un grupo delictivo. Entonces, en este caso, por ejemplo, de Anaís Pérez Valentín, la familia tendría que hacer el contacto con alguna otra dependencia para poder acelerar la búsqueda. Que se acerque a la Secretaría de Gobernación y a todas las instituciones ahora, si es que no nos hemos acercado, para poder atender a la familia. Muchas gracias, presidenta. Gracias a todas y a todos. Vamos con Suave Patria.